Eh, la anatomía antes era muy descriptiva y a nivel de lo que le llaman el torus uterino. El torus uterino es la unión de los uterosacros. Ese es el sitio más común, porque acuérdense que una de las teorías es la teoría de la menstruación retrógrada, en la cual se ha demostrado que hay menstruación retrógrada y que y ahí es el sitio más común donde cae la sangre, ¿sí? Este, y bueno, de ahí el peritoneo, el ovario, eh, llegan a profundizarse y a hacer endometriosis infiltrativa profunda, a invadir el espacio recto vaginal o hacia vejiga. Entonces, esa es una de las situaciones que vemos. Otra es cuando hacemos una cesárea y muchas veces el ginecólogo eh, cierra el útero y con el material que le sobró da 1 o 2 puntos en aponeurosis y bueno, ahí está llevando células de endometrio que se van a implantar y que nos van a dar en ombligo, en cicatriz de episiotomías o, o, o en cicatriz de cesárea el, la presencia de una lesión endometriósica, en pulmón, en cerebro, en hígado, en diafragma. Obedece también a todas las teorías que hay en endometriosis. Por eso es una enfermedad en la que sabemos que existen muchas teorías, no conocemos plenamente la, la causa, pero sabemos que existe algún defecto de tipo inmunológico que impide eliminar por completo el endometrio. La que sigue, y le permite además trabajar a ese endometrio. La siguiente. Ok. Factores de riesgo. Bueno, estos son los riesgos que, que tradicionalmente describen la gran mayoría de los libros. Cuando escuchaba a su compañera Luz, escuché que decía edad, raza, estado socioeconómico, y me decía edad pues, reproductiva. Obviamente tiene que ser la reproductiva porque es cuando hay la producción de estrógenos y hay menstruaciones. Estado socioeconómico alto y raza blanca, eso hay que ponerlo en entredicho porque eh, porque nosotros vemos endometriosis en todas las mujeres. Es decir, el riesgo por estatus socioeconómico va a depender mucho de qué tanto una mujer postergue la maternidad, ¿sí? Entonces, ahí hay un factor de mayor exposición a los estrógenos y si existen las condiciones inmunológicas y genéticas, va a hacer endometriosis en un futuro esa paciente, ¿sí? Ella nos habló de la estenosis cervical y la dificultad para el flujo menstrual. Si ustedes leen algunos libros, van a encontrar como alguien ya había pensado en que si uno dilataba el cuello de la matriz y favorecía la salida de menstruación, no iba a haber menstruación retrógrada, pero con la laparoscopía vemos que esto no es así. ¿La que sigue? Doctor, una pregunta. Sí. Aquí en este aspecto de la raza, nivel socioeconómico y todo, también no podría ser un aspecto de que el desconocimiento de la patología y que muchas mujeres creen que la menstruación dolorosa, que pues, sería uno de los principales signos de esto, es común. Claro, o sea, ese tipo de mitos y de costumbres que hay de que es normal que te duela, hace que, por ejemplo, una mujer que inicia su menarca a los 13 años y, y luego va a tener, se quiere embarazar a los 30,
pues ya tiene un padecimiento de 17 años de evolución porque la familia y algunos médicos piensan que es normal y no. Lo importante en endometriosis es que ustedes tengan siempre la sospecha ante el dolor de que puede ser endometriosis. Eso es muy, muy importante. Aquí lo marca su compañera con esa exposición prolongada de estrógenos. eh, ¿Sí? En la obesidad, acuérdense que la obesidad es eh, el adipocito es un órgano endocrino y es capaz de generar estrógenos débiles como la estrona, pero esos estrógenos débiles van a hacer un ambiente de hiperestronismo y es un ambiente muy, muy favorable para el desarrollo de padecimientos como endometriosis, como cáncer endometrial, ¿sí? Acuérdense, ovario poliquístico, o sea, hay muchos factores ahí involucrados. Lo que es un hecho es que cada vez llegamos más a que existe algún déficit inmunológico que permite a esas células endometriales que caen dentro de la cavidad peritoneal, les permite vivir. ¿Por qué? Porque la menstruación retrógrada la tiene el 72% de las mujeres, pero no el 72% va a desarrollar endometriosis, o sea que hay, la etiología podríamos decir que es de tipo multifactorial y que debe de existir algún déficit inmunológico y alguna predisposición genética que va a hacer que que ese déficit inmunológico sea de estas características. Factores tóxicos y ambientales, bueno, pues también han sido mencionados. Sin embargo, ahorita lo que está en boga es lo que les comentaba la doctora, la, la teoría en la que una célula totipotencial de origen embrionario como una célula madre que no se diferenció por los ambientes eh, estrogénicos se diferencia hacia una célula endometrial y eso pues nos puede explicar las localizaciones, las diferentes localizaciones de ellos. Pero también existe una teoría de la metaplasia celómica, en la cual existe esa célula que no alcanzó a diferenciarse completamente y que quedó, por ejemplo, en pleura y que se va a diferenciar hacia endometriosis. Por eso esta es una enfermedad compleja y es una de las enfermedades que hay que estudiar más. La siguiente, si la ponen, eh, no existe un factor protector como tal. O sea, cuando no conocemos bien la causa, no existe un factor protector como tal. Quizás el factor protector pudiera y eso con mucha reserva ser la maternidad. O sea, aquellas mujeres que tienen bebés siendo más jóvenes eh, pueden ser las que menos riesgo de endometriosis tengan y aún así nosotros hemos visto mujeres que tienen sus bebés y que desarrollan endometriosis. Si ponen la que sigue, en su patogénesis, aquí vienen todas las teorías, ¿sí? Menstruación retrógrada, inmunidad alterada, metaplasia del epitelio germinal, diseminación metastásica. Esta es una enfermedad oncomimética, doctores. O sea, semeja el cáncer, pero no es cáncer, ¿sí? La teoría de las células madre y los orígenes genéticos. Nosotros estamos corriendo una investigación ahorita en el centro médico que se llama acerca de los marcadores inmunogenéticos de la endometriosis. ¿Por qué? Porque cuando yo les muestre todo el daño que hace la endometriosis y, y todo el daño que hacemos cuando la quitamos, ustedes van a preferir el, y ustedes van a ser la generación que debe de ilustrarnos a nosotros en el decir, esto que estás haciendo es sumamente agresivo, vámonos
a buscar en medicina personalizada, en medicina genómica, cómo resolverlo. La siguiente. Y por eso tratamos de sentarles las bases para que ustedes lleguen a continuar aportando conocimiento. Bueno, pues aquí la metaplasia celómica es lo que habíamos comentado, ¿no? De las células mesoteliales que de alguna manera se diferencian hacia células endometriales y que nos pueden dar un derrame pericárdico, un derrame pleural, ¿sí? Eh, una localización diafragmática de lesiones endometriósicas. Esto es muy común. La que sigue. Eh, bueno, cuando la vía linfática, como si fuera una vía similar a la del cáncer, ¿sí? Y bueno, pues esto nos hace que llegue a diferentes partes y explica algunas localizaciones. La siguiente. Nosotros tenemos un caso que está por reportarse de endometriosis en, en senos paranasales. ¿Sí? O sea, la paciente tenía mucha molestia, se le tomaron las biopsias porque había ahí algunas lesiones y era tejido endometrial. ¿Sí? Entonces, pero lo que vemos más frecuente son los implantes peritoneales superficiales, que pueden ser lesiones vesiculares, lesiones acromáticas, defectos o ventanas peritoneales que antes se le llamaba síndrome de Allen-Master, ¿sí? Los quistes de chocolate, que son los quistes ováricos, que esos están llenos de hemosiderina y por eso dan esa situación de, de color chocolate y que no tienen una cápsula propia. Entonces generalmente terminan rompiéndose. ¿Sí? Nódulos o placas profundas que generalmente infiltran tabique recto vaginal, parametrios, pueden llegar a afectar el urétero, pueden llegar a afectar vejiga, pueden llegar a afectar más hacia el recto y eso nos obliga a tener mayor conocimiento, pero también pueden afectar los nervios pélvicos. O sea, un nódulo endometriósico que infiltró hacia, hacia eh, el nervio ciático se ha descrito y el tratamiento pues, ha sido a través de una nueva tendencia quirúrgica que, que ustedes van a encontrar como nerve sparring surgery, que es la que se utiliza mucho en, en ginecología para tratar de conservar los nervios, los plexos hipogástricos superior e inferior, identificarlos, que eso a veces ustedes en el cadáver, en la escuela que tienen cadáveres no autopsiados, eh, lo pueden ver, ¿sí? Lo pueden llegar a ver. Sin embargo, la última vez que yo fui al anfiteatro de la escuela para ver algunas cuestiones anatómicas, vi que ya sacan bloques de órganos y que les dan clases con el bloque. Me llamó mucho la atención porque la perspectiva anatómica cambia totalmente y sobre todo para nerve sparring necesitamos el cadáver que no lo hayan quitado los órganos para ver otra perspectiva anatómica. La siguiente. Pues aquí estamos viendo los diferentes tipos de lesiones, como les dije yo, lesión en quemadura de pólvora, como lo están viendo, eh, en los ligamentos uterosacros, ¿sí? El quiste, ya se abrió el ovario y se ve el quiste ovárico izquierdo. ¿Y cómo se vería en una especuloscopía en el fondo de saco? ¿Ok? Si pasamos a la siguiente.
Aquí estamos hablando de un porcentaje que tiene endometriosis, pero no tiene síntomas. Esto hay que, eh, hay que documentar bien esto porque generalmente la endometriosis produce síntomas. Y los síntomas que produce fue, como los comentó la doctora, es dolor, infertilidad, disquesia, ¿sí? Eso es muy, muy común. Muy, muy común. Es lo más común. Dolor, infertilidad y disquesia. Es lo más común que van a encontrar. Y es lo que ustedes tienen que preguntar en los pacientes. ¿La que sigue? Puede haber cuando la afectación es hacia miometrio, que es una adenomiosis. Generalmente la paciente tiene sangrados uterinos anormales. Es la forma más común de afectación. ¿Sí? Cuando la paciente tiene dispareunia, puede ser porque tenga una lesión a nivel de fondo de saco o de úteros sacros. Y cuando ustedes exploren a la paciente, traten de sentir si existe algún nódulo en el fondo de saco de ductas. Eso es muy, muy importante. Aquí vamos a tener en una paciente que tiene, por decir algo, rectorragia durante el periodo menstrual. Ustedes van a tener que hacer una exploración vaginal y una exploración rectal para lograr conocer bien el grosor del tabique recto vaginal y ver cómo está, ¿ok? Eso es muy, muy importante. También interrogar presencia de hematuria en estas pacientes es muy, muy importante. La que sigue, sobre todo pensando en endometriosis profunda, ¿sí? La endometriosis se asocia a otros padecimientos, pero lo que nos da la pauta a pensar de que hay un problema inmune es que se asocia a enfermedades autoinmunes. Entonces, la asociación es más común hacia enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Otras manifestaciones es como les comentaba yo, que puede haber un derrame pleural, no tanto un neumotórax, sino un hemotórax, ¿sí? Durante la menstruación por implantes peritoneales. O sea, puede haber mucha sintomatología. La siguiente. El método de diagnóstico es el ultrasonido. Con el ultrasonido nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico siempre y cuando estemos entrenados y pensemos en endometriosis. Si el médico se olvida, si el médico recibe una clase de endometriosis como la están recibiendo ustedes ahorita y no le vuelven a hablar de endometriosis en toda su vida, cuando le llegue una paciente con datos francos de endometriosis, no lo va a reconocer porque ya se le olvidó, ¿sí? Y lo mismo sucede con los radiólogos. Los radiólogos hacen una radiología en general. Ustedes vean cómo la medicina tiende cada vez a ser más especializada en áreas del conocimiento. Cuando vemos eso, nosotros sabemos que hay pacientes en los que tienen que tener un médico que tenga esa capacidad de hacer diagnósticos de endometriosis. Y entonces el doctor Mauricio Abrao en Brasil, junto con otros médicos, publican un estudio que se llama IDEA, que nos dice cómo evaluarlo y que yo se los voy a pasar. ¿Sí? La siguiente. Bueno, pues es una imagen típica de un quiste de ovario complejo. ¿Sí? Y el contenido va a ser chocolate. La siguiente. Endoscopia rectal. Se hace, pero generalmente con una muy buena ultrasonido endovaginal, con el uso de gel
este, de gel con el que llenemos el recto o gel con el que llenemos vagina y lo hagamos por recto, vamos a tener el diagnóstico de endometriosis. La siguiente. La resonancia magnética se ha utilizado. Sin embargo, el estudio IDEA que les hablo de Mauricio Abrao habla de que los países latinoamericanos no somos tan accesibles al, a usar este tipo de métodos diagnósticos. Entonces, vamos a generar métodos que nos permitan realmente eh, hacer un diagnóstico económico y fácil. Y ese diagnóstico se hace a través del ultrasonido, aunque la resonancia ya ocupa un lugar también aquí. La que sigue. El, el, el gold standard es el reconocer la lesión, ¿sí? Y el reconocer la lesión es mediante la paroscopía. Permítanme un minuto, no tardo nada, ¿sí? ¿Me permiten un minuto? Sí, doctor, claro. Sí, perdón, doctores, discúlpenme. No se preocupe, doctor. Es que hoy es un día festivo y llevaron a pasear a mis perros y me los están trayendo y no está mi esposa, mi hijo se está bañando y ya me tocó a mí recibirlos. Pues sí, miren, debe de quedar muy claro que el gold standard del diagnóstico es la visualización de la lesión. Entonces, la laparoscopía es la que marca el gold standard. En la infiltrativa profunda, por ejemplo, en una lesión que estuviese a 1 centímetro o a 2 centímetros del fondo de saco en el tabique recto vaginal, la gente entrenada en ultrasonido nos va a guiar. ¿Por qué? Porque la paciente puede tener el nódulo, yo puedo entrar por la paroscopía y ver aparentemente todo normal, pero el,
Pero el ultrasonografista me está diciendo, está a 2 centímetros de tal estructura. O sea, es tan descriptivo que si yo diseco hacia esa zona, me voy a encontrar con la lesión. O bien, en países desarrollados, pues pueden meter un transductor de ultrasonido y estar teniendo imágenes mientras están operando, pero eso no lo tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, la paroscopía es el diagnóstico ideal. La siguiente. En endometriosis superficial, bueno, pues las típicas lesiones que hemos visto. O sea, eh, problemas adherenciales, eh, este, ventanas peritoneales, lesión de quemadura, lesión en pólvora, vesículas de diferentes colores, ¿sí? Los vamos a encontrar. En los casos más severos, nosotros encontramos ya el nódulo, ¿ok? Entonces, esa es una de las situaciones que, que tenemos que checar. Pásenme la siguiente. CA125 es un marcador que es una proteína que se utiliza para el diagnóstico del cáncer de ovario de tipo endometrial. Se eleva en todas las situaciones que generen inflamación. Endometriosis genera mucha inflamación y la enfermedad pélvica también. Por lo tanto, no es específico de cáncer de ovario, entonces hay que individualizar el caso a una mujer joven en la cual ustedes hacen un tacto, encuentran una masa anexial, le piden su CA125, pero la historia clínica les orienta más hacia un endometriosis, seguramente va a ser un endometrioma, ¿ok? Lo cual no es un impedimento para que no le hagan todo lo que le tienen que hacer, ¿ok? Que es todo el protocolo que vamos a ver en masas anexiales, ¿sí? El tratamiento expectante generalmente lo usamos en endometriosis profunda que no está dando sintomatología, ¿sí? Es decir, el, el hacer una cirugía muy, muy grande, eh, sin tener una justificación, porque más que la presencia del nódulo, es algo que no debe de darse, ¿sí? La endometriosis mínima, generalmente lo que hacemos nosotros es, como sabemos que tiene un impacto sobre la fertilidad, le pedimos a los biólogos de la reproducción que capturen ovocitos y después hacemos el tratamiento quirúrgico quitando todas las lesiones. Eso ha demostrado que les va mucho mejor a las pacientes. El tratamiento médico no sustituye al tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es básicamente para, para dar un control. Aquí hay que tener dos características bien importantes. Una, este, cuando, cuando una paciente entra y es manejada en forma incorrecta, no podemos hablar de recurrencia, no podemos hablar de recurrencia de la enfermedad, sino de que no fue tratada adecuadamente. Entonces, la recurrencia va a depender de la experiencia del cirujano en identificar y en quitar completamente las lesiones. La siguiente, porque muchas veces lo que ustedes están viendo es la punta del iceberg. La lesión hacia peritoneo es muy grande, ¿sí? El uso de anticonceptivos combinados es el mejor método porque es el más económico, ¿sí? El darle la anticoncepción hormonal oral es el ideal. Existen fármacos especializados. La siguiente, esos fármacos, cuando son progestágenos, van a generar un pseudoembarazo. O sea, nosotros buscamos un pseudoembarazo y buscamos un pseudo, o una pseudomenopausia, ¿sí? Permítanme un minuto.
Este, sí, entonces el tratamiento va a ser a que la paciente tenga lo menos posible menstruación. Y eso es en el de depósito y en el de eh, generar un estado de pseudoembarazo o, o, un, o un estado de pseudomenopausia. ¿Sí? Es muy importante tener esto bien definido, ¿sí? Porque es una parte que les va a limitar. Por ejemplo, si generamos una pseudomenopausia, la paciente no podemos prolongar el tratamiento más allá de 6 meses porque podemos tener un problema de tipo osteoporosis. ¿Ok? La siguiente. Entonces, el anticonceptivo hormonal oral sería una de las mejores opciones. Aquí, intrauterinos, el danazol es tomado y es uno de los medicamentos que se utilizó y llega a utilizarse, pero ya generalmente ya casi no. ¿Ok? La siguiente. Los agonistas de la GnRH, aquí hay un error, es acetato de nafarelina, no es nopalina, ¿ok? Y todos estos se han utilizado, la tendencia en la actualidad es a no hacerlo, ¿ok? O aplicar una dosis y continuar con algún otro medicamento, ¿ok? Por el costo es elevado. La siguiente. Bueno, pues hay nuevos medicamentos como los inhibidores de las aromatasas, como anti, antiangiogénicos, pero todavía eso no puede en un momento dado generar una modalidad de tratamiento. El tratamiento va a ser siempre quirúrgico con una combinación entre entre esto y creo que ese va a ser la mejor modalidad de tratamiento. La que sigue, cirugía conservadora, generalmente siempre, estamos hablando de mujeres jóvenes, siempre conservamos el útero. El hacer una histerectomía en endometriosis sin tener una evaluación de las lesiones no garantiza que la paciente no tenga enfermedad. No va a tener útero, no va a tener ovarios, pero no la pueden dejar sin hormonales porque generalmente es una mujer joven y entonces va a haber necesidad de darle hormonales. ¿Ok? La siguiente. Es lo que yo les decía, de que generalmente a estas pacientes necesitamos quitarles esto. ¿Ok? La que sigue. Generalmente no hacemos oforectomía cuando tratamos endometriomas. Generalmente conservamos el ovario. Y en mujeres mayores pues, se puede hacer oforectomía, pero las mayores generalmente no tienen endometriosis, ya pasaron la edad reproductiva sin endometriosis, no tendría por qué haberla. La que sigue. ¿Esa fue la última? Sí, esa es la última, doctor. Ok, entonces miren, vamos a vernos mañana a las 9 de la mañana y yo les voy a completar esta plática, porque esto ya lo habíamos platicado. Les envié incluso el libro, sí recibieron el libro de endometriosis, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Yo tengo algunos libros que a lo mejor son de especialidad, pero que les pudieran servir. Si quieren, los puedo compartir con ustedes, así como el de endometriosis. Tengo uno de la paroscopía en el que se tratan algunos de los temas que, que hemos visto o que vamos a ver. ¿Ok? Se los voy a enviar para que ustedes tengan también su biblioteca completa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Doctor, Sí, muchas gracias. doctor, gracias.
Y nos vemos mañana a las 9, ¿les parece? Muy bien, doctora, a las 9 de la mañana. Sí, doctor. Hecho, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, doctor, igualmente. Bye. Bye.